Hoy vamos a aprender a utilizar la conjugación be going to en inglés. Entonces, como pudieron ver en la presentación, se utiliza be going to para hablar del futuro. Y en español, la expresión más cercana que tenemos es ir a. Podemos ver esto mejor con un ejemplo. Veamos esta oración. Voy a jugar fútbol este domingo. Si traduzco esta oración al inglés, me queda I am going to play soccer this Sunday. Ahora quiero que se acuerden que be going to es la conjugación del verbo to go, o sea, ir en español, en el presente continuo. Y pues en el presente continuo se utiliza como auxiliar al verbo to be conjugado en presente simple. Recuerden que el verbo to be en presente simple tiene 3 conjugaciones. Y estas son am, is y are. Para los que no han visto estas lecciones, se las dejo en la caja de descripciones, tanto las del verbo to be como las del presente continuo. Pero por ahora podemos continuar. Entonces, usamos be going to cuando vamos a hacer algo en el futuro. Veamos la estructura de una oración en este caso. Arrancaremos con el sujeto, seguido de be going to y seguido del verbo que vaya a describir la acción que vamos a realizar en el futuro. Ahora, tienen que acordarse siempre que el verbo que describa la acción siempre estará conjugado en infinitivo. Y justamente por eso tenemos aquí la preposición to, porque los infinitivos se componen de la palabra to y el verbo en su forma base. Ahora, también podemos utilizar be going to cuando vamos a ir a algún lugar en el futuro. En este caso, la estructura sería el sujeto, seguido de be going to y seguido del lugar al que nos estamos refiriendo. En este caso ya no necesitaríamos un verbo porque vamos a ir a algún lugar. Esto podemos ver mejor con ejemplos. Arranquemos con esta oración. Gabriela va a estudiar para el examen esta noche. Si traducimos esta oración al inglés, nos queda Gabriela is going to study for the test tonight. Fíjense que tenemos aquí la conjugación is going to con el verbo to be conjugado en tercera persona, porque hablamos de Gabriela, ella, y seguido del verbo estudiar, to study, en infinitivo. Veamos una segunda oración. Voy a dormir bien este fin de semana. En inglés me queda I am going to sleep well this weekend. De nuevo, tenemos la conjugación del verbo to be, este caso en primera persona, más going to, más el verbo dormir en su forma base, o en infinitivo, to sleep. Veamos ahora el segundo caso, cuando decimos que vamos a ir a un lugar. Veamos esta primera oración. Vamos a ir a Europa este verano. Si traduzco esta oración al inglés, me queda We are going to Europe this summer. Fíjense, tenemos de nuevo be going to con la conjugación correcta del verbo to be, y en este caso ya no tenemos un verbo, sino tenemos el lugar al que nos estamos refiriendo, Europa, Europe. Entonces nos queda we are going to Europe this summer. Veamos un segundo ejemplo. Ellos van a ir a la playa la próxima semana. Si traduzco esta oración al inglés, me queda They are going to the beach next week. Fíjense, tenemos como siempre el verbo to be conjugado en su forma correcta, para la persona correcta, más going to, y en este caso más el lugar al que nos estamos refiriendo, la playa, the beach. Por lo que la oración nos queda They are going to the beach next week. Ahora que hemos visto los ejemplos en afirmativo, vamos a ver cómo formar el negativo de be going to. Pues para convertir a be going to en negativo,
se utiliza la palabra not entre el verbo to be y going to. Veamos el diagrama. Vamos a comenzar con el sujeto, como siempre, seguido del verbo to be conjugado en la persona a la que corresponda, seguido de la palabra negativa not para convertir justamente a la oración en negativa, seguido de going to, y terminaremos con el verbo que describa la acción o el lugar al que nos estemos refiriendo. Como siempre, esto lo veremos mejor con ejemplos. Así que vamos a convertir las oraciones que ya tuvimos del afirmativo al negativo. Comencemos con esta. Gabriela is going to study for the test tonight. Si quiero convertir esta oración en negativo, me queda Gabriela is not going to study for the test tonight. Fíjense que agrego la palabra not, la palabra negativa, entre el verbo to be y going to, y así ya se convirtió toda la oración en negativa. Me queda entonces, Gabriela is not going to study for the test tonight. Vamos con un segundo ejemplo. I am going to sleep well this weekend. Si convierto esta oración en negativa, necesito agregar la palabra negativa not entre el verbo to be y going to. Por lo que la oración me queda I am not going to sleep well this weekend. Como pueden ver, es bastante simple convertir a la oración en negativa. Vamos con los otros ejemplos. Arranquemos con esta oración. We are going to Europe this summer. Si la convierto en negativa, me queda We are not going to Europe this summer. Agregando como siempre la palabra negativa not. We are not going to Europe this summer. Veamos el siguiente ejemplo. They are going to the beach next week. En negativo me queda They are not going to the beach next week. Entonces, para convertir en negativo, simplemente agrego la palabra negativa not entre el verbo to be y going to. Bastante simple. Y ahora que hemos visto el negativo, vamos a aprender cómo formular una pregunta, o sea, utilizar be going to en interrogativo. Entonces, para formar el interrogativo de be going to, vamos a comenzar la pregunta con el verbo to be. Veamos la estructura. Comenzamos, como acabo de decir, con el verbo to be, como siempre conjugado para la persona correcta. Seguimos con el sujeto. Continuamos con going to, la conjugación going to, y vamos a terminar con el verbo o el lugar al que nos estemos refiriendo. Acuérdense que el verbo siempre será conjugado en infinitivo, el verbo que describa la acción sobre la cual estamos preguntando. Entonces veamos esto mejor con ejemplos, como siempre. Vamos a convertir estas afirmaciones, esta vez en preguntas. Gabriela is going to study for the test tonight. Si convierto esta oración en una pregunta, me queda Is Gabriela going to study for the test tonight? Fíjese que para convertir a esta afirmación en una pregunta, pasé al verbo to be al inicio de la oración, o de la pregunta más bien dicho. Entonces me queda, Is Gabriela going to study for the test tonight? Veamos un segundo ejemplo. I am going to sleep well this weekend. Si convierto esta oración en una pregunta, me queda, Am I going to sleep well this weekend? Fíjense, de nuevo, el verbo to be pasa al frente. Y así comienzo a formular mi pregunta. Entonces, me queda, Am I going to sleep well this weekend? Vamos con los siguientes ejemplos. Sobre lugares. Arranquemos con esta afirmación.
We are going to Europe this summer. Si convierto esta oración en una pregunta, me queda Are we going to Europe this summer? Fíjense, como siempre, el verbo to be pasa al principio de la pregunta. Por lo que me queda Are we going to Europe this summer? Igual con el siguiente ejemplo. They are going to the beach next week. Le convierto en pregunta y me queda Are they going to the beach next week? Fíjense, el verbo to be pasa al principio de la pregunta. Me queda entonces Are they going to the beach next week? Por lo que pueden ver, es bastante fácil utilizar la expresión be going to o la conjugación be going to, tanto en afirmativo, en negativo o en interrogativo. Les agradezco mucho por haber asistido a esta lección. No olviden suscribirse a mi canal, poner like en el video y apretar la campanita para que estén atentos a todas las lecciones que seguiré subiendo. Por ahora, thank you and goodbye.